Ahí está. Ahí está. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Pudieron bajar el práctico 3? Que ahora Sí. lo vamos a trabajar en clase. Buenas tardes, pregunto, yo soy del grupo 8, no sé si pudieron acceder porque vi algunas preguntas que me decían, algunos chicos decían que no lo pudieron ver, que está restringido. Hola, profe. Yo, por ejemplo, soy del grupo 8 y no lo pude ver. ¿Alguien más? Yo sí, profe, soy de su grupo y sí lo puedo ver. Yo igual me fijé por las dudas en el SIU, si no me cambiaron, pero no, sigo siendo del grupo 8 y me aparece todo restringido. Creo que hoy te contesté un correo o leí y me mandaste un mail. Sí, te mandé un mail. Traté de ver, pero vos me figurás en la lista, así que no sé por qué no estarías pudiendo ver. Voy a volver a chequear eso esta noche o mañana en la mañana y voy a tratar de habilitarte para que puedas tener acceso. Dale, porfis. De todos modos, lo voy a compartir ahora para que todos lo puedan ver y vamos a ir leyendo entre todos, así vamos interactuando con ustedes para hacer más amena la clase. ¿Había alguna otra consulta? Profe, Sí, te la parte que dice guía de estudio, esa no hay que entregar ni nada, es para nosotros nomás. Exactamente. Es solo Ok. para que les sirva a ustedes para estudiar. Ok, profe, muchas gracias. ¿Se ve lo que compartí? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. Bueno, vamos a comenzar. Voy a leer las consignas y después que termine de leer, quiero, si alguien, necesito 3 voluntarios que quieran leer el fallo, así vamos interactuando con ustedes. Leo las consignas. A continuación se transcriben partes de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual se analizan distintos aspectos de nuestra forma de Estado federal. Lea detenidamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y complete las siguientes consignas que se expresan a continuación. Ahí subo un poquito para que vean. Individualicen el mismo las partes. B, la pretensión que se persigue. C, los fundamentos de las partes. El punto 2 nos pide que identifiquemos las normas constitucionales que se analizan en el mismo. Y el punto 3 explique cuál es la solución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cuáles son los principales argumentos utilizados por la Corte, fundados en nuestra Constitución Nacional, para arribar a tal solución. Eso serían las consignas. Ahora viene la parte del fallo. ¿Quién se ofrece para leer? Vamos a ir leyendo igual por partes, entonces vamos a ir aportando entre todos para que sea más amena la clase y entendamos entre todos. Chicos, les hago una aclaración antes de que empecemos a leer. Esta metodología ¿se escucha? Sí, Ale. Esta metodología de trabajo práctico, lo que tiene de bueno es que los va a ir formando para cuando tengan que hacer el trabajo práctico final integrativo. Así que traten de leer detenidamente, entendiendo el resumen del fallo y tratando de ir, a medida que se va leyendo, ir sacando ya, desmenuzando lo que se le pide en la consigna. Es muy importante que ustedes se acostumbren a trabajar, porque probablemente el trabajo final sea un fallo también, del cual ustedes van a tener que identificar algunos conceptos teóricos o algunas cuestiones relativas a la materia. Así que tómenlo a este trabajo como una práctica. Es lindo trabajar así y los va a sacar un poco de lo que es la teoría. O sea, es aplicar
a este caso lo que ustedes aprendieron en teoría, poder distinguir las cuestiones que vieron justamente hoy en clases, en la última parte, lo que es el federalismo, se va a ver perfectamente plasmado en este caso. Eso nomás. Continúen. ¿Quién se ofrece? Profe, Sí. ¿Querés comenzar a leer? tengo una duda respecto a cuando inicia el texto que dice que a FS. ¿Qué significaría FS? Fojas. Que a fojas 46 y a 49 se presenta el Estado Nacional. Serían las hojas que tiene el expediente. Rocío, anda moviendo un poquito la pantalla para que se lea en el... Perfecto, ahí muevo. Profe, yo puedo leer otra parte si quiere. Bueno, ahí estamos, ¿se ve? Sí, sí. Bueno, yo lo voy a ir moviendo a medida que transcurre la lectura. Comenzar. Una aclaración más que les voy a hacer es, ustedes van a ver al principio del fallo que dice Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército contra Mendoza, provincia, provincia de Mendoza sería, sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, y el fallo es la sentencia número 85 del año 2006. Esa es la carátula, eso es lo que ustedes tienen que saber, esa es la carátula del expediente, ¿sí? En el cual se dictó esta sentencia, o por la cual se dictó esta sentencia. Ahora sí, pueden seguir. Bien. ¿Empiezo nomás, profe? Sí, por favor, gracias. De la sentencia surge, 1. Que a Focas 46/49 se presenta al Estado Nacional, Estado Mayor General del Ejército, e inicia demanda contra la provincia de Mendoza a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las leyes locales 6.200 y 7.422, por medio de las que se estableció el carácter de área natural protegida y sujeta a expropiación a la Laguna del Diamante, en los límites fijados en dichas disposiciones legales, dentro de los cuales se encuentra un inmueble a nombre del Ejército Argentino. Impugna esas normas locales por cuanto su aplicación afecta la titularidad del referido inmueble. Expone que el predio en cuestión es utilizado por unidades del sur del Ejército Argentino, y que allí se realizan actividades de instrucción de fracciones de nivel unidad e inferiores, despliegues y ejercicios de puestos de comando, fracciones logísticas, argumentando que la expropiación expuesta y las restricciones dominiales que allí se establecen y las consiguientes perturbaciones que ocasionaría la aplicación de esas normas provinciales en las actividades y fines de un establecimiento, evidencian la incompatibilidad de aquellas con la finalidad de utilidad nacional prevista en su Constitución, por lo que su aplicación traería aparejada la violación de los artículos 31, 75, incisos 27 y 30, 121 y 126 de la Constitución Nacional. A Focas 92/94, la provincia de Mendoza contesta la demanda. Señala que las referidas normas propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que, de un modo inescindible, se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios, conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del Ejército Argentino como institución de raigambre histórica y constitucional. Artículo 75, inciso 1 y 27, 99, inciso número 2 y 14 de la Constitución Nacional. No sé si... ¿Más quieres seguir leyendo?
Yo leo, profe. Sí, por favor. ¿Esa sigla significa Corte Suprema de Justicia Nacional? Sí, 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 sí. Bien. Fundamentos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que corresponde reseñar el marco normativo en el que se desenvuelve el conflicto. El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que es deber de las autoridades proveer la protección de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas, la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. El artículo 124 dispone que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, y el 121 que las provincias conserven todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal. Asimismo, el artículo 41 establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Que conforme a las pretensiones de las partes y a las normas transcriptas, en estas actuaciones corresponde dilucidar si la provincia de Mendoza es autoridad competente para proteger el medio ambiente en el área en donde se encuentra la estancia El Yaucha, establecimiento de utilidad nacional que es propiedad del Ejército Argentino. En efecto, en el caso, lo que está en tela de juicio es la interacción de las potestades federales y las competencias locales, competencias concurrentes, y si existe manifiesta afectación o interferencia concreta al fin público concebido a un establecimiento de utilidad nacional. Que conforme a los rasgos distintivos con los que la Constitución Nacional ha revestido la configuración político-institucional de naturaleza federal, la regla y no la excepción consiste en la existencia de jurisdicciones compartidas entre la nación y las provincias, debiendo en consecuencia ser interpretadas las normas de aquella de modo que las autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa, procurando que actúen para ayudarse y no para destituirse. ¿Sigo, profe? ¿Será que quiere leer otro? ¿Quién más puede leer? Si no sigo, no hay problema. Leo yo. A ver en qué párrafo quedó. Ejercicio de las competencias concurrentes. El ejercicio de las competencias concurrentes que la Constitución Nacional consagra en los artículos 41, 43, 75, inciso 17, 18, 19 y 30, y 125, entre otros, no implica enervar los ámbitos de actuación de ninguna órbita del gobierno, sino que importa la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como lo es el caso de la protección del medio ambiente en un área en donde se encuentra una parte de un establecimiento de utilidad nacional, estancia El Yaucha. Que corresponde recordar que las provincias delegaron a la Nación la competencia para dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental, artículos 41 y 121 de la Constitución Nacional, y aquellas conservaron la potestad de dictar normas necesarias para complementarlas. En esa línea, la Ley 25.675, Ley General del Ambiente, estableció los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Que la provincia de Mendoza, de conformidad con el poder que no delegó a la Nación y en razón de ser la titular del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, artículo 124 de la Constitución Nacional, declaró área natural protegida a la zona de la Laguna del Diamante, por las leyes 6.200 y 7.422.
Estas leyes ambientales provinciales complementan a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, artículo 41 de la Constitución Nacional, entendiéndose que complementar supone agregar alguna exigencia o requisito no contenido en la legislación complementaria. Que las áreas esencialmente protegidas constituyen ecosistemas, incluyendo cuencas hidrográficas como recursos hídricos, artículo 33 de la Ley 6045, representativos de ambientes diversos o de la naturaleza, macro bien del derecho ambiental y de sus microcomponentes, a saber, flora, fauna, paisaje, humedales, glaciares y material arqueológico y paleontológico, de los servicios ambientales y valores culturales asociados que se deben conservar o preservar en estado inalterable en su condición actual a largo plazo para beneficio y goce de las presentes y futuras generaciones, conforme al artículo 4 de la Ley 7422. Dichas áreas esencialmente protegidas constituyen además bienes del patrimonio natural y cultural de enorme riqueza por la gran variedad de destacados paisajes, de excepcional belleza y biodiversidad existentes, que los califican en especial en materia de educación ambiental y su difusión, para promover, facilitar y realizar investigaciones científicas y por el interés turístico que despiertan, como bienes panorámicos o escénicos de valor recreativo. Artículo 5 de la Ley 6045. Que el Ejército Argentino pretende aplicar en el inmueble de su propiedad, Estancia El Yaucha, únicamente la Ley 25.675 de presupuestos mínimos ambientales, es decir, el mínimo de tutela ambiental, y desconocer que la provincia conservó la facultad de dictar normas ambientales complementarias, debido a que es la titular del dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio. Que corresponde anticipar que no surge de las normas provinciales la existencia de una violación o incompatibilidad que justifique la declaración de inconstitucionalidad como pretende la actora o la interferencia en el cumplimiento de los fines de utilidad pública. ¿Querés que siga yo, Vale? Bueno, dale. Les leo la última partecita. Desde este punto de vista, no se advierte que las leyes provinciales surjan una posible intromisión en la jurisdicción nacional que limite irrazonablemente el uso del predio. Antes bien, se puede concluir que tiene como fin la interrelación, cooperación y funcionalidad en una materia común de incumbencia compartida, como es la protección del medio ambiente. Esta Corte ha sostenido que el sistema federal importa asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial. Ello no implica, por cierto, subordinación de los estados provinciales al gobierno central, pero sí coordinación de esfuerzos y funciones dirigidas al bien común general. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve rechazar la demanda. Bueno, no sé si quieren, les vamos a dar unos minutitos para que... 5 y para las 10, si quieren, vamos resolviendo punto por punto, ¿les parece? ¿O quieren que vayamos analizando directamente ahora? ¿Qué prefieren? Vamos analizando, profe. Sí, Bueno. profe, vamos a seguir. Bueno, Rocío, voy a compartir. ¿Al Power? Uh-huh. Bueno. A ver, yo creo que tengo que... Yo dejo de presentar ahí, a ver si lo podés compartir. Perfecto. Sí. Bueno. Les leo nuevamente las consignas. El punto 1 pide, individualicen el mismo las partes, la pretensión que se persigue y qué fundamento tiene cada parte. De acuerdo a lo que leímos, ¿alguien me puede decir si identificó las partes? Sí.
Estado Nacional y Provincia de Mendoza. Perfecto. Sí, antes de seguir avanzando, lo que les quería decir, y ahí lo estarán viendo, supongo, en el Power, es, ¿se ve? Perdón. Sí, Sí, profesor. Ale, se ve perfecto. Bueno. Bueno, los temas que se pueden analizar a través de este fallo, entre otros, ¿no? Es, por un lado, el federalismo, por otro tenemos el control de constitucionalidad y la competencia de la Corte, que si bien todavía no lo dimos, y se va a dar más adelante, creo que en la unidad 8, ya podríamos ir adelantando algo. El control de constitucionalidad, bueno, como ustedes vieron en la clase anterior, el control que tenemos en Argentina es jurisdiccional y difuso. En este caso es de competencia originaria de la Corte Suprema, porque conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional y el 117, la materia que está en discusión o la cuestión que se está analizando tiene que ver con las leyes, ya les voy a contar. Vamos a leer el artículo 116. Dice, el artículo 116 de nuestra Constitución Nacional preceptúa que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre los puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación, con reserva de la hecha en el inciso 12 del artículo 75 y por los tratados con las naciones extranjeras de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima, de los asuntos en que la nación sea parte, y acá tenemos un punto, porque la nación es parte en esta causa, al ser, digamos, el ejército argentino. Seguimos, de las causas que se suscitan entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra provincia, entre los vecinos de diferentes provincias, y entre una provincia o sus vecinos contra un Estado o ciudadano extranjero. Y el 117 determina que todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, también en este caso tenemos la otra parte, que es la provincia de Mendoza, la Corte Suprema ejercerá la competencia en forma originaria y exclusiva. Eso era como una reseña antes de entrar al análisis de cada uno de los puntos del trabajo. Que tengan en cuenta que en este caso se está analizando una cuestión de inconstitucionalidad de la norma, y por otra parte lo resuelve la Corte Suprema en competencia originaria. Seguimos. Ahora sí vamos a ir al primer Power, a la primera filmina, para contestar la primera pregunta. La contestaron muy bien. Sí, vamos a seguir. La segunda parte, ¿qué piensan? ¿Qué pretensión se persigue en el fallo? Que se declare inconstitucional las leyes locales 6.200 y 7.422. Perfecto, perfecto. Un segundito. Bueno, entonces, ¿querés hacer referencia, Rocío, a este punto? Claro, quiero hacer referencia de que se declara la inconstitucionalidad de las leyes locales por medio de la que se establece que es un área natural protegida, sujeto a expropiación, dentro de los cuales se encuentra un inmueble a nombre del Ejército Argentino. O sea, se impugnan esas normas locales por cuanto su aplicación afectaría la titularidad del referido inmueble, que es propiedad del Ejército Argentino. Esa sería básicamente la pretensión que se presenta en el caso. En este punto, les quiero decir a todos, digamos los chicos, que cuando analizamos un fallo, y en este caso en particular, la pregunta es, ¿cuál es la pretensión?
generalmente tenemos que buscar qué pretende una parte y qué es lo que va a contestar la otra. En este caso, el Estado, el Ejército, lo que buscaba es esto, la declaración de estas normas provinciales, son leyes dictadas por la provincia de Mendoza, que el Estado, ¿por qué pide la inconstitucionalidad? Porque el Estado, el Ejército argentino considera que se está afectando un bien cuya titularidad le pertenece. O sea, el Ejército argentino es titular de un inmueble que se ve afectado por una ley de la provincia. Dentro de una de esas leyes, en uno de los artículos, lo que dispone es que se podía expropiar, la provincia podría expropiar esa propiedad del Estado, del Ejército. Y ese fue uno de los mayores conflictos en este fallo. Sí, la provincia tenía potestades para interferir en bienes cuyo titular era el Ejército, el Estado Nacional. Seguimos. Sigo compartiendo pantalla, ¿no? Sí, Ale. Bien. ¿Vamos al otro punto? Sí, vamos al otro puntito. Ahí nosotros plasmamos en la diapositiva básicamente el fundamento de cada una de las partes. No sé si alguien lo puede decir, si puede, no leer, sino qué les parece a ustedes, o si pudieron analizar de lo que leyeron, cuáles son los principales fundamentos que tienen tanto el Ejército, o sea, la parte actora, que sería el Ejército, como la parte demandada, que sería la provincia de Mendoza. Sería en qué se funda cada parte para exponer qué norma constitucional se vio afectada por cada una de las partes. No sé si nos estamos explicando, si quieren decirlos con sus palabras, no hay ningún problema que nos lean textual, ¿dónde estaría eso? La provincia de Permiso que me Mendoza meta. Sí. se defiende o fundamenta que es un área natural protegida, mientras que el gobierno nacional o el ejército se fundamenta que es un área militar que en la cual realizan prácticas. Perfecto. Y ahí menciona también que eso, si quiere lo podemos ir leyendo, menciona los artículos de que cada una hace mención de los artículos en que se ve infringidos sus derechos. El segundo puntito nos dice, identifique las normas constitucionales que se analizan en el mismo. Que ya estos artículos, muchos los vimos también en la clase teórica. ¿Los quieren ir diciendo brevemente y vamos explicando entre todos? Profe, ¿el fundamento de parte de la provincia de Mendoza? Sí. Sí. No, quería leer lo que decía en la diapositiva, por eso no llegué a leer. Bueno. ¿Lo ves? Sí, ahí lo está, profe, gracias. Bueno, ¿lo podés leer? ¿Que lo lea? Sí, por favor. Sí. Habla que las normas locales, leyes locales 6.200 y 7.422, propenden al mantenimiento de un modelo de vida característico de un oasis productivo de la provincia de Mendoza, en el que, de un modo inescindible, se han desarrollado actividades turísticas, agrícolas, agroindustriales, ganaderas y de servicios, conjuntamente con las relativas a los fines y objetivos del Ejército Argentino, como institución de raigambre histórica e institucional. Artículo 75, inciso número 1 y 27. 99, inciso número 2 y el 14 de la Constitución Nacional.
Muy bien. Bueno, chicos, antes de seguir con la parte de los artículos, lo que estaría bueno es que vayamos viendo por qué surge acá un conflicto y por qué el ejército se siente como que las provincias invaden su esfera de competencia, digamos, se exceden y al dictar una ley que regula o rige o afecta un bien afectado a su titularidad, ¿en qué está violando la Constitución? ¿Cuáles son las normas que van a estar en pugna y cuál es la norma que habilita a la provincia a poder dictar una ley del tipo cuya inconstitucionalidad pretende el ejército? Y en esto, lo que vamos a ver es que en el federalismo, ¿por qué se da este tipo de conflicto? Primero, porque tenemos un sistema de control por parte del Poder Judicial que tiene la facultad o tiene la atribución de ejercer respecto de los demás órganos un control, tanto del poder legislativo de la provincia como del poder legislativo de la nación. El federalismo, como dijo la doctora Turtola, está basado en la descentralización territorial del poder, en el que va a coexistir un gobierno federal que detenta y ejerce el poder sobre todo el territorio, sobre todas las personas, y una pluralidad de estados miembros, que en nuestro caso son las 23 provincias y un distrito que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cada uno de los cuales tiene, dentro de su respectivo territorio, el poder de regular las normas, dictar su constitución, proveer, digamos, de recursos, de legislar sobre sí mismo. Esa es la autonomía que tienen las provincias. En esta relación que hay entre gobierno federal y gobierno provincial, existe lo que dijo la doctora, una relación de subordinación, participación y coordinación. Esto básicamente lo dice muy claro Vidar Campos, y funciona a través de un sistema de distribución de competencias en el federalismo, digamos. Hablábamos de las relaciones que existen entre la nación y las provincias. Tenemos relación de subordinación, participación y relaciones de coordinación. En este caso, que estamos analizando, lo que vamos a ver es que se da un conflicto entre las relaciones de subordinación y las relaciones de coordinación. No de participación, porque las relaciones de participación tienen que ver con la participación que tienen las provincias, con los senadores nacionales, que son 3 por cada provincia, y los diputados nacionales, a través de los cuales ellos deciden sobre las normas que van a dictar a toda la nación. Eso, en este caso, no está en pugna, no hay un conflicto con eso, sino más bien con las relaciones de coordinación que existen entre las competencias exclusivas o poderes exclusivos del orden nacional y los poderes reservados de las provincias. A su vez, se resuelve el caso, por lo que estuvimos leyendo, la Corte entiende que se tratan de poderes concurrentes y que no hay una superposición de poderes, sino que lo que hace la provincia de Mendoza es complementa la ley. Complementar, exactamente. Entonces, si bien me gustaría por ahí a lo mejor lo puedan entender leyendo el artículo 41, que habla en este caso puntual de que la Constitución establece que promover la protección a un ambiente sano, equilibrado, y la provincia tiene que dictar presupuestos mínimos para el logro de la gestión sustentable, como se dio en el caso de la ley esta que lo declara, ¿cómo es? Patrimonio, área natural protegida al
que es titular del dominio originario de los recursos naturales, sería la provincia de Mendoza, pero que es de propiedad del Ejército Argentino, en este caso. Claro. Así tenemos, bueno, ahí, no sé si alguien lo quiere leer o lo sigo leyendo yo, o lo vamos desmenuzando el caso, como ustedes quieran. ¿Alguien tiene alguna duda, quiere preguntar algo? El caso es muy interesante, porque entre otras cosas que saca este fallo es el tema del medio ambiente, la protección del medio ambiente como un derecho, como una garantía constitucional. Entonces, lo que a través del artículo 41 que se incorporó con la reforma de 1994, establece esto, que las autoridades, establece que es deber de las autoridades proveer la protección de un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y las actividades productivas. La utilización racional de los recursos naturales a la preservación del patrimonio natural y cultural y la diversidad biológica. Asimismo, el artículo 41 establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Si bien la ley 25.675 regula los presupuestos mínimos de protección del medio ambiente, la provincia de Mendoza, con muy buen fundamento, dicta la ley 6.000, no me acuerdo, 6.200 y 7.422. La Corte considera que estas dos leyes no importan una intromisión en las facultades o en los poderes exclusivos de la nación, afectando al ejército argentino, sino que lo complementan y que en nada afectarían, y además la nación también tiene la obligación de proteger el medio ambiente, no es una facultad exclusiva de las provincias, por lo tanto, estas leyes en nada afectarían la propiedad del ejército, ni la finalidad que tenía el ejército sobre ese territorio. Más allá de que además la provincia de Mendoza, en virtud del artículo 124, tenía la facultad de declarar... de crear regiones, decía, para el desarrollo económico y social de la provincia. ¿Quieren que leamos alguno de los artículos estos que mencionamos? No sé ¿Quedó claro? si nos siguen, si entienden. Una duda. A mí no me quedó claro si el ejército iba a poder seguir usando ese territorio, si la provincia de Mendoza le iba a tener que conceder otros territorios. No, el ejército iba a poder continuar utilizando, no lo afectaba. Es más, este juicio llevó muchos años y en el medio de toda esta contienda hubo varias audiencias conciliatorias en las cuales la provincia de Mendoza no hizo uso del derecho a expropiación, que tenía un plazo para hacerlo, por lo cual la Corte, esto está dentro del fallo, si ustedes entran a leer el fallo en los argumentos, se desprende esta situación. O sea, una de las cuestiones que le preocupaba al ejército era que la provincia de Mendoza expropie esa parte del territorio que estaba afectada a ellos. Y como la provincia no hizo uso del derecho de expropiar, en el tiempo que tenían, se consideraba que la provincia renunciaba a la expropiación, sino que simplemente se afectaba este territorio a los fines de desarrollar actividades turísticas, agrícolas, ganaderas, servicios, o sea, sin afectar los fines del ejército. ¿Se entiende? Sí, gracias. Por eso la Corte entiende que en este caso, las dos leyes son complementarias y que en nada afectan los objetivos del ejército.
Sí, así es. Y en realidad, a lo que hoy estaba hablando con ustedes, a lo que quería llegar es cuáles son las normas que estaban en pugna. Recuerdan que la doctora dijo que cuáles son las competencias de las provincias. Las provincias conservan el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de la incorporación. ¿Qué quiere decir? Que en principio, el principio general que rige el federalismo es que las provincias tienen todo el poder y la nación solamente va a tener el poder delegado. ¿Quién regula y limita los poderes entre provincia y nación? La Constitución Nacional. Eso tienen que tener bien en claro, bien en claro. Por ejemplo, existen facultades o poderes prohibidos a las provincias, que acá están enunciados en el artículo 126, lo estarán viendo en la filmina, que son otorgar facultades extraordinarias a gobernantes, hacer tratados parciales de carácter político, declarar la guerra, dictar leyes sobre comercio, navegación ciudadana o naturalización, bancarrota, fiscalización de la moneda, establecer aduanas provinciales y bancos emisores. Todas esas son facultades prohibidas a las provincias. Después también lo que es muy importante, el artículo 124, que si quieren se los leo, que dice que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico-social, establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación y no afecte las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público de la nación. Con conocimiento del Congreso Nacional, la Ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Y esta parte, que es muy importante, que corresponde a las provincias, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Como lo que pasó en la provincia, que ellos eran, dictaron una ley que establecía un recurso originario natural de la provincia. Entonces, como que es una facultad, es como que es una facultad específica de la provincia y, como dijimos, no implica subordinación entre el Estado federal y el gobierno central, sí bien una coordinación de esfuerzos dirigidos al bien general que tiene el Estado con sus habitantes. Es por eso que se declaró inconstitucionalidad de lo planteado por el ejército. No sé si me entendí. Permiso, a una aclaración. En realidad no se le hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad, claro, que ellos pretendían, digamos. Así es. En realidad la Corte lo que hace es reconocer que mantener la validez de la ley 6.200 y 7.422, por las cuales la provincia declara territorio de interés. ¿Algún otro punto que quieran analizar? ¿Que les haya quedado alguna duda en cuanto a las competencias? No, profe. Preguntan los chicos si pueden subir el power a las profes del práctico. Ah, bueno. Si nos autorizan las profes adjuntas, sí, no hay problema. Pero sí.
Sí, lo podemos subir como en el aula virtual como un recurso. Sería bueno si lo quieren subir en la unidad, en la sección de la unidad 3, entonces Sí. queda disponible para todos los alumnos sin restricción, porque está muy lindo, el Power está muy claro. Digo yo, Vale, ¿vos qué opinás? Sí, sí, sí. Me parece Aparte creo que perfecto. también lo van a ocupar el grupo de la mañana, así que podemos unificar Sí. criterios con Perfecto. Ahí están preguntando los chicos si se entrega este trabajo. No, ¿eh? Yo creo que lo cargué como tarea, no me acuerdo bien. Yo lo cargué como para que lo puedan ver nomás, no como tarea. Si quieren trabajar con eso y para una nota conceptual de ustedes, el que quiera lo puede ir haciendo, lo puede ir trabajando. Aparte, acuérdense que todas las actividades que vamos realizando les va sirviendo para que ustedes puedan estudiar esa para el parcial. O por ahí si lo quieren resolver solo y nos quieren pasar para ver si analizaron bien y demás, también lo pueden hacer, no hay ningún problema y nosotros lo corregimos y le damos las devoluciones. Yo no tengo problema de mi parte, el que me quiera presentar como algo extra, lo puede hacer. Bueno, pero no es obligatorio. Pero exacto. si lo quieren hacer, sí. Profe, una consulta. Sí. Y en caso de hacer el trabajo, ¿por dónde se lo enviamos? O sea, si se lo quiero enviar, ¿por dónde se lo envío? Porque en el aula no me da la opción para adjuntar el trabajo y enviarlo por ahí, digamos. Ah, porque no es una wiki. Y por mensajería me parece que se puede enviar como un adjunto al correo. Por correo nos podrían enviar. Ah, dale. Por correo se lo mando entonces a mi profesora, digamos, de mi grupo. Exacto. Claro, al grupo de cada uno, al correo nos pueden enviar. Dale, perfecto, gracias. Bueno, chicos, también para lo que sirve analizar este fallo es para que ustedes puedan ver, así como existe este caso del ejército argentino contra la provincia de Mendoza por cuestiones de medio ambiente o cuestiones ambientales, existen un montón de otros casos similares en los cuales la Corte declaró o rechazó la inconstitucionalidad de determinadas normas solicitadas por distintas partes. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cada vez que hay una cuestión de inconstitucionalidad o un control de inconstitucionalidad, la Corte se tiene que expedir? Justamente por nuestro sistema que en cuanto a efectos de la declaración de inconstitucionalidad no tiene efecto erga omnes, es decir, solamente va a tener efecto entre las partes. Si se vuelve a suscitar una cuestión similar, la Corte va a tener que volver a dictar un nuevo fallo respecto de ese caso en particular. Eso también a ustedes les va a servir para tener en claro, para que sea más palpable o más real toda la teoría que están estudiando, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad, en cuanto a las competencias originarias o derivadas de la Corte, en cuanto a los efectos del control de constitucionalidad. O sea, no tendrían que olvidarse nunca más que nuestro sistema de control es jurisdiccional o judicial, si lo quieren llamar, es difuso porque se puede presentar ante cualquier órgano judicial y no tiene efecto erga omnes. Erga omnes quiere decir no tiene efectos para todos los casos análogos, no, es solamente entre las partes. Y se me fue, tenía una idea más, pero no me acuerdo en este momento. Y que en este caso van a ver que dentro de lo que van a estudiar más adelante, competencias originarias y derivadas de la Corte, en este caso actúa en competencia originaria, quiere decir que la Constitución explícitamente le está diciendo que este caso lo tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En los otros casos, cuando actúa en competencia derivada, la Corte actúa como
como una segunda instancia, como una instancia de control de algo que ya dictó otro tribunal o juzgado. En este caso es la Corte la única que va a resolver cuestiones referidas a la nación y en las cuales la otra parte es la provincia. ¿Se entiende? Y lo otro que también es interesante ver es que, para que les quede bien en claro, cómo se puede dar, aunque parezca sencillo cuando lo leemos en los artículos de la Constitución, cuáles son las competencias exclusivas de la provincia, cuáles son las competencias exclusivas del Estado federal y cuáles son las competencias concurrentes. Parece que 1 más 1 es 2, y cuando vemos en la práctica no es tan así. O sea, hay actos de poder que ejercen las provincias que pueden afectar o no a la nación y que los va a llevar a plantear distintos tipos de reclamos o de control. Esto es federalismo puro. Tenemos por un lado lo que es el poder legislativo y por el otro el control que ejerce el poder judicial sobre el poder legislativo, a su vez sobre nación y sobre provincia. O sea, es muy interesante este caso. No sé si alguien tiene alguna duda en cuanto a alguno de los puntos de del trabajo práctico, perdón. Si quieren ver bien el tema de los fundamentos de la Corte. Si alguien tiene algún fundamento que no se haya dicho por ahora. Así vamos a ir trabajando durante el dictado de la materia con más fallos y se van a ir familiarizando más con cuando vayamos avanzando con la materia. Tal vez les parece un poco abstracto, pero es hasta que se acostumbren a leer y a trabajar. Así que cualquier duda, consulta, nos escriben por mensajería interna. De todos modos, este material los vamos a subir para que ustedes tengan como guía. Y si nos quieren enviar el trabajo, bienvenido el que quiera, no es obligatorio, así que estamos a disposición para lo que necesiten, consultas, dudas, lo que sea. Aparte, chicas, si me permiten, la importancia que tiene que ustedes aprendan a identificar esto que hoy los están ayudando las dos profesoras del práctico, porque lo van a tener que hacer sin ayuda en los parciales. Entonces, la idea es que este acompañamiento que las dos docentes están haciendo es justamente que ustedes aprendan a identificar cuáles son las partes más importantes que hay en una sentencia, porque es lo que en definitiva se les va a pedir que hagan en los prácticos, que apliquen ese conocimiento teórico que estuvieron estudiando, porque estamos en un régimen promocional, entonces ustedes van a tener exámenes teórico-prácticos, entonces van a tener que aplicar la teoría que aprendieron a el caso concreto. Por eso todo el tiempo las dos profesoras están haciendo alusión, esto lo vieron en la teoría, esto es de la teoría, lo hacen a propósito, digamos, para que ustedes puedan ir uniendo, lo hacen a propósito y lo hacen muy bien aparte, las dos cosas. Es para que ustedes justamente puedan ir uniendo y puedan ir aprendiendo cómo se realiza esta actividad de poder llevar un caso que, como decía la profe Rocío, es muy abstracto para ustedes, pero van a ver que después se concretiza cuando ustedes pueden identificar, como fue diciendo la profe Alejandra todo el tiempo, un montón de puntos que están en el programa. Así que bueno, aprovechenlas a ambas. Bueno, y no sé, de este caso, si quieren, vemos algo más, pero yo hoy quería comentarles, me pareció muy interesante, no pedí autorización a las profes de teoría, así que pido disculpas, pero leí hoy en la noticia, en el Diario Norte, en realidad en Twitter de Diario Norte, encontré que hubo en el Chaco una noticia de un caso de una persona que fue detenida
y que falleció en el contexto, digamos, de detención. Y la noticia puntualmente decía, ya les voy a leer, y les voy a decir por qué se los estoy diciendo, porque les recomiendo que lean, que busquen, que lo miren, porque tiene que ver con lo que vimos en la clase, sí, creo que en la clase anterior lo vimos, la cuestión de las normas de la supremacía constitucional y la prelación de las normas, de los tratados de derechos humanos y cómo son operativos, o sea, no necesitaron de ninguna norma que los regule para que su aplicación sea automática. Y el caso es de Sebastián Ponce de León, que dice: un empresario dedicado a los servicios de comida para eventos sociales se dirigió a la casa de su expareja en la ciudad de Barranqueras para recuperar prendas y algunos elementos de su propiedad, ignorando que allí comenzaba una cuenta regresiva de pocos días para su vida. Sebastián tuvo una discusión con la mujer, alguien le avisó a la policía del incidente y los efectivos de la policía del Chaco llegaron hasta el domicilio, se lo llevaron detenido. 10 días después murió en el hospital Ferrando. Una reautopsia realizada de sus restos determinó recientemente que la causa del deceso fueron los golpes y tormentos sufridos tras ser arrestado. El caso así guarda una gran similitud tenebrosa con el del artesano Ángel Greco, quien se convirtió en un hito de la lucha por la vigencia de los derechos humanos en las cárceles del Chaco. Después les voy a pasar el link de esta noticia. El caso Greco es un caso emblemático de la provincia del Chaco en relación a los derechos humanos. Es uno de los casos que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que además, no conforme con eso, tuvo una resolución por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, a lo que quiero llegar es, lo importante es entender la supremacía de nuestra Constitución Nacional. En el caso Greco se trataba de también un artesano que fue detenido de manera por causas dudosas. Él estuvo sentado en un bar, lo cuento así rápido, porque me acuerdo cómo era la situación más o menos. Él estaba en un bar, que tomó de más, hubo una discusión con el dueño, creo que él fue a la policía, a la comisaría de Puerto Videla, a hacer la denuncia de esta situación, y quedó detenido. Creo que esa noche se incendia en su celda, él termina en el hospital Ferrando y fallece. Las partes, o sea, la familia, inician una acción penal para determinar la responsabilidad de los agentes de la policía en el homicidio de con la finalidad en realidad de obtener un resarcimiento por responsabilidad del Estado. La cuestión es que la Cámara Criminal de la provincia del Chaco, con las declaraciones y con el informe que mandó la policía, declaró que sobreseó a los agentes de la policía. Con lo cual, el Estado no fue responsable por los daños ocasionados por el fallecimiento de Greco. Esto llegó a la Corte, y después fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dijo que las cárceles no son para castigos, sino para la rehabilitación de los reos, y ordenó que se reabra la causa en la provincia del Chaco. Esta implicancia es muy importante y ustedes pueden ver cómo en la práctica esto que parece letra fría de la Constitución o que parece letra fría de los tratados de derechos humanos, y esto cuando uno dice, ¿qué es la supremacía de la Constitución? Esto es supremacía de la Constitución,
porque a través de estos tratados internacionales incorporados a la Constitución y que tienen la misma jerarquía, habilitaron a otorgarle protección a la familia de Greco para poder cobrar la indemnización. O sea, se reabrió la causa, terminaron condenada a la policía, y además la Corte Interamericana ordenó a la provincia del Chaco a capacitar a los agentes policiales, ordenó a que se dé publicidad en los diarios y en los medios de lo que son los derechos humanos. Creo que se creó una secretaría, una fiscalía de derechos humanos también. O sea, lo que digo es la implicancia y la importancia que tiene todo esto que ustedes están estudiando y que parece abstracto, pero que en la práctica sucede todo el tiempo. Todo el tiempo. Son cuestiones muy cotidianas que a lo mejor ustedes no las pueden comprender, pero que en la medida que lo vayan leyendo, lo van a ir incorporando fácilmente. Van a poder leer una noticia y van a poder identificar lo que están aprendiendo acá. Bueno, yo concluyo, era algo que hoy justamente cuando leí dije no puedo dejar de remarcarles esto porque lo vimos hace muy poquito y porque es una cuestión muy práctica como para que ustedes puedan entender un poco lo que es el derecho constitucional. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta respecto de esto? ¿O de las clases, de la clase de hoy? ¿Podrías hacerle un repaso, Rocío, de lo que fuimos viendo? Sí. Vamos a... Voy con la filmina para arriba. No te preocupes. Ahí voy. Bueno. Entonces, las partes que identificamos. Ahí está. Después, que vimos que era el ejército y la provincia de Mendoza. Sí, Ale, se ve, no se te escucha bien, pero se ve perfecto. La pretensión que se declaró de inconstitucionalidad a las leyes 6.200 y 7.422, por el medio en que se estableció el carácter de área natural protegida y sujeta a expropiación. Eso fue la pretensión que tuvo el Estado Nacional en su demanda, como un repasito. Después, los fundamentos que pusimos de cada parte, que eso lo van a tener como material. Sería bueno que ustedes lean en sus casas los artículos que nosotros acá mencionamos, por ejemplo el 31, que habla de la supremacía de la Constitución, el 75, inciso 27, el 30, el 121, el 126, y también los artículos por parte que menciona en los fundamentos de las partes de la provincia de Mendoza. Estaría bueno que repasen esos artículos, que todo le va a servir para, como dijo la doctora Karin, que después en el parcial van a tener que resolver un fallo y todo se va a ir relacionando con los artículos, con la fundamentación. Bueno, el artículo 126 también, que es muy importante, de las facultades prohibidas por las provincias. El artículo 124, que corresponde en este caso a las provincias, el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, que las provincias pueden crear regiones para su desarrollo económico, cultural. El artículo 121, que ya lo mencioné, que dice que todas las provincias conservan el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y que expresamente se hayan reservados por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Eso sería bueno que también lo repasen. Lo del artículo 41 también, bueno, que esto también lo vamos a ver en profundidad al artículo 41 en las próximas unidades. Y por mi parte... Te interrumpo un ratito, Rocío. Volvió la Vale. Te interrumpo. No, les quería decir que tengan en cuenta, por ejemplo, dentro de los poderes exclusivos o las competencias exclusivas de la nación, ¿por qué tiene importancia el 121? Porque la competencia de la nación es la que está establecida específicamente en la Constitución. Todo lo que no está delegado es competencia provincial. Y
En ese sentido, sería bueno que tengan en cuenta que van a tener, por ejemplo, el Poder Legislativo, lo que es el artículo 75, que son las atribuciones del Congreso, el artículo 99 y 100, que son las atribuciones del Poder Ejecutivo, el artículo 116 y 117, que son la competencia de la Corte. O sea, si ustedes se hacen un cuadro, les va a resultar bastante fácil entender cuáles son las competencias exclusivas de la nación, y todo lo que no está ahí es competencia provincial. Eso quería aclarar nomás como ayuda para, si les sirve a ustedes, para entender un poco de qué se trata todo esto. De qué se trata el federalismo en realidad. Claro, el artículo 5 también, Ale, muy importante, que eso también lo vimos, lo dio Valeria también bien al artículo 5, que es importante que ustedes... Ahí entraría más que nada la parte de las relaciones entre nación y provincia. Vieron que yo les dije que es el límite, o los límites están en la Constitución, o sea, la regulación y límites la van a encontrar en la Constitución. Y las relaciones entre la provincia eran de subordinación, coordinación y participación. Lo que es la subordinación, tengan en cuenta que la subordinación que existe entre provincia y nación es de tipo jurídico, o sea, únicamente, y surge del artículo 31, del artículo 5, y no me acuerdo, había un artículo más que establece cuál es la subordinación jurídica. Y después, bueno, las cuestiones de coordinación, que es lo que estaba diciendo Rocío recién. Igual, de todos modos, acá en la filmina ahí está un cuadrito, que ahí nosotras mencionamos los artículos, está muy claro a la hora de estudiar, que ustedes hagan un breve repaso con eso y vayan viendo artículo por artículo, porque después para analizar, no es que le vamos a pedir que nos reciten el artículo, pero sí van a tener que entender para después aplicar al caso concreto que se les va a tomar en el parcial, que va a ser seguramente un fallo a analizar. Por eso es muy importante la participación de ustedes, cosa de también tener una nota conceptual, que por ejemplo lean, si pueden leer antes de que inicie la clase. Eso también es muy importante si lo pueden hacer. Por mi parte, estaría, no sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo lo que decía hoy antes de que se me corte es que advierto que hay muy poca participación y les quería preguntar si están ubicándose bien en la materia, si están teniendo algún inconveniente o es solamente porque recién estamos empezando. Porque en los otros grupos hay bastante participación en el curso, en los otros cursos prácticos hay mucha participación de los alumnos. Así que quisiera que si tienen algún inconveniente lo manifiesten, o si es solamente porque recién estamos empezando, pero como dicen las profes, es importante que participen porque también, además de ayudarlos a ustedes, porque ya van estudiando y se van sacando las dudas, vamos formándonos un concepto de ustedes, ¿no? Que va a ayudar, por supuesto, a la nota. Profe, en mi caso particular, por ejemplo, yo leí la unidad, o sea, el material, sí, pero en el práctico vio que es un texto demasiado largo, o sea, para mí no alcanza a leerlo una sola vez. Yo tendría que leerlo varias veces, y además, yo ayer traté de verlo, pero decía que estaba habilitado para las 10 de hoy, entonces como que no tuve tiempo como para leerlo antes. Sí, por eso yo les digo, recién estamos arrancando también, la unidad 1 es bastante abstracta, este caso lo tomamos porque analiza muchos artículos de la Constitución que tienen que ver con el federalismo, pero entiendo que es un fallo difícil
para ustedes que recién están arrancando, así que no se preocupen por eso, porque vamos a ir mejorando y avanzando a medida que vayan pasando las clases. Entiendo que la próxima clase va a ser un tema que les va a interesar un poco más quizás a ustedes por el hecho de que vamos a tratar los gravámenes, típico como está conformado el Tesoro de la Nación, la parte impositiva, digamos, que también vemos ahí el tema de la competencia entre nación y provincias, quién puede establecer los impuestos directos, los indirectos, y ya va teniendo un poco más de aplicación práctica y se relaciona, por supuesto, mucho más con lo que ustedes van a ver como profesionales, les quiero decir. ¿Está? Profesora, pero esta parte igual tiene mucha, en la parte práctica, es muy útil, porque a la hora de interpretar una norma, o a veces en los trabajos tenemos que crear, elaborar normas, y sin estos parámetros que nos establece la Constitución es imposible sí, no, por poder supuesto, hacerlo correctamente. Ni hablar de la importancia que tiene para ustedes el manejo de la Constitución, ¿sí? De saber por qué nación puede dictar tal o cual impuesto, por qué hay un poder judicial que controla la constitucionalidad de los actos del Estado. Además, todo esto que estamos viendo ahora, después cuando lleguemos a la última unidad administrativa, ustedes van a ver que todo el tiempo volvemos. O sea, en cada unidad que vayamos viendo, todo lo que vamos viendo se va relacionando con lo anterior. ¿Sí? Es muy importante que conozcan la Constitución, la estructura y, bueno, cómo funciona esto del deslinde de competencia, y ni hablar de todos los derechos que tenemos como ciudadanos, más allá de la cuestión específica, de saber cómo funcionan los órganos, cuáles son, etcétera, les va a servir para su vida misma, digamos, como ciudadanos. ¿Tá? Así que todas las dudas que tengan nos van preguntando, y bueno, por eso esperamos que haya más participación, porque por ahí si están tan callados pensamos que estamos hablando en chino y no entienden nada de lo que decimos. Sí, Ale, está apagado tu micrófono. Puede pasar que no entiendan y que realmente para mí es algo cotidiano, o sea, es fácil entenderlo, entonces supongo a veces que ustedes tienen la misma facilidad o que no les cuesta tanto, y a lo mejor no están entendiendo mucho lo que se les está explicando. Si ustedes no nos paran cuando estamos hablando, no nos preguntan si tienen dudas, primero a ustedes las clases se les va a hacer muy pesada y muy aburrida, y si le están dedicando este tiempo a escucharnos, que les sea útil, que les sirva, que les sirva para aprender la materia, que les sirva para engancharse con estos temas, que les sirva para aplicarlo más adelante con otras cuestiones. Así que bueno, todas las opiniones son válidas, y nos encantaría también que haya mayor participación. Si quieren en algún momento, no sé si con este tema o con el próximo, podemos crear un foro en el aula para que ustedes opinen. No sé, hay muchas posibilidades para trabajar. El tema es que tendría que haber un poco más de participación. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra consulta, terminamos, damos por concluida la clase de hoy. Traten de ir leyendo, van a tener unos días para ir leyendo lo que es los próximos temas que se vienen. Yo creo que en la clase que viene vamos a terminar, en teoría al menos, el punto 3 de esta unidad, y ya quizás arranquemos con la 4, así que si pueden ir leyendo algo, bienvenido sea. Por mí, me despido, que descansen y estudien mucho. Nos vemos el martes que viene a las 18. Así será. Se terminó la clase. Hasta el martes. Chao, Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Hasta martes. Profe Alejandra. Sí. Por favor, fíjate